Y la otra es lineal, que sería X. Vamos a cambiar un poco el color, nada más para... Ahí está, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, observándolo con la gráfica, como pueden ver, la tasa de crecimiento de una lineal es más pequeña que la tasa de crecimiento de una exponencial. Incluso se acuerdan que habíamos visto, me parece, Fibonacci de 8 o algo así, y hacíamos bastantes operaciones, ¿no? O sea, para pequeños números, y sí se nota la diferencia. Pero conforme vamos incrementando esos números, miren qué pasa. 2 a la X incluso casi se sobrepone al eje de las Y, y se empieza a ver más diferencia de tasa de crecimiento entre estas dos funciones. Entonces, para este caso particular, la implementación recursiva es más costosa, mucho más costosa que la implementación iterativa. Muy bien, nada más quería concluir esa parte de Fibonacci. Y ahora sí vamos a continuar con lo que había quedado la clase pasada. La clase pasada habíamos platicado, bueno, se había quedado, ya habíamos platicado el problema, ¿no? De la regla. Sí. ¿Con su grupo? Sí. Entonces, muy bien, se había quedado esta actividad de tarea. Vamos a comenzar haciendo un ejemplo que nos va a servir para comprobar un caso nada más. Vamos a hacer este árbol y ahorita ya que hagamos el árbol me ayudan con lo que encontraron, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una regla de tamaño 4, donde I es igual a 1 y D es igual a 4, ¿no? Y vamos a proponer una altura de 2, ¿no? O sea, un H2. Entonces, de tal forma que tenemos un árbol que nos queda 0,4,2, que va a pintar una línea, ¿no? Una línea en un medio, ¿no? Es decir, la parte izquierda más la parte derecha sobre 2, entonces, del tamaño de H. Va a venir a pintar esta línea de tamaño H igual a 2, ¿no? Y va a hacer 2 llamadas recursivas. La primera va a comenzar en la parte izquierda al un medio de la regla, que sería 2, y le vamos a restar 1 a la altura, entonces nos quedaría 1, ¿no? Aquí tenemos R, comenzamos a la mitad, que sería 2, y en la parte derecha 4,1. Y esto va a implicar nuevamente volver a pintar una línea a la mitad de entre 0 y 2, que sería 1, del tamaño H, que es de tamaño 1, ¿no? Entonces, en la posición 1 vamos a pintar esta línea de tamaño 1 y vamos a hacer 2 llamadas recursivas, que comiencen izquierda 0, a la mitad que es 1, y le restamos 1 a la H, me quedaría 0. La siguiente llamada recursiva comienza a la mitad que es 1, y en la parte derecha que es 2, le restamos 1, 0. Y volvemos a pintar con esta llamada otra línea, que va a ser a la mitad de 2 y 4, ¿no? Serían 6 entre 2, 3, del tamaño 1, que sería esta línea, ¿no? Esta línea de tamaño H igual a 1. Y hacemos una llamada recursiva que comienza en 2, termina envía 2 y 3, ¿no? La mitad y la parte, la parte izquierda y la mitad, le restamos 1 al H, nos queda 0. Y por último tenemos otra llamada recursiva que enviamos la mitad, enviamos la parte derecha, que es 4, y H menos 1. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una llamada recursiva, 2, entonces lo puedo escribir como 2 a la 0, 2 a la 1, ¿no? Y aquí tenemos
4 llamadas recursivas que son casos, bueno, 4 casos base que serían 2 a la 2. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo les quedó su función de complejidad? Teníamos 2 casos, ¿no? 2 casos. El primer caso era cuando H era menor o igual a 0, ¿no? Entonces, cuando sucedía eso, ¿cuántas operaciones contaron? ¿Cuando era mayor a 0 o con 0? Bueno, cuando era Para menor a 0. H menor 4. igual a 0, 4. 4. Muy bien, que sería una declaración, una inicialización, una suma, una división y una comparación, ¿no? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, una más, nada más, ¿no? 5 o 4, no importa. Nada más les va a cambiar un poquito el resultado. Si lo dijeron con 4, les va a cambiar un poco el resultado, pero el Omicron va a quedar igual, ¿no? Muy bien. Ahora, el otro caso, que era H, cuando H fuera mayor a 0. ¿Cuántas operaciones contaron? 2R H menos 1 más 7. 2R 7. de H 2. menos 1 más 7. Ok, ¿alguien le quedó algo diferente? No igual. Igual. Muy bien, vamos a revisar entonces. Aquí van 5, ¿no? Más una llamada, 2 otras 2 llamadas a función y 2 restas, ¿no? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, más 5 que ya llevábamos serían 10. Les digo, no hay problema si les quedó 7. De todas maneras, el resultado no se debe ver afectado, ¿no? Muy bien. Entonces, a su compañero aquí le quedó ya una vez reducido esto a una sola variable, ¿no? Antes de reducirlo a una sola variable nos quedarían 10 más 2 de R de izquierda, izquierda más derecha sobre 2, H menos 1, ¿no? Perdón, aquí más R de y más D sobre 2, la derecha, H menos 1, y para esta misma caso, ¿no? H mayor a 0. Aquí su compañero ya hizo la reducción a una sola variable, o sea, puso la función únicamente en términos de H, ¿no? ¿Alguien tiene otra opción? Vamos a retomar la que su compañero la menciona, que es R de H es igual a 10. Bueno, vamos a ponerla completa. La reducción que hace su compañero es 5 para H menor o igual a 0 y 10 más 2 de R de H menos 1 para H mayor a 0, ¿no? Él reduce estas 3 variables a una sola variable que es H. Bueno, esa es una reducción, lo redujo a H. También lo pudimos haber reducido a D, ¿no? D que representa el tamaño de la regla. Si mantenemos constante la I a 0, ya podemos quitar esta I como variable, nos la dejamos constante y solamente nos quedarían 2 variables. Y la idea sería escribir cada una en términos de la otra, ¿no? Para poder reducir todo ya sea a D o a H, ¿no? A D, que es el tamaño de la regla, o H, la altura de las líneas, ¿no? En términos de H nos quedaría así. ¿Cómo nos quedaría en términos de D? ¿De medios? Ajá, D medios, efectivamente.
Bueno, entonces nos quedaría aquí 5. Ahora, en lugar del H debe ser D. Ahorita vemos la condición. Y igual serían 10 más 2R 2. de Sí. medios, ¿no? ¿Por qué podemos hacer esta reducción? Porque realmente esto lo que hace es hacer una llamada con la parte izquierda. Una vez que divide, toma la parte izquierda y de este lado, o sea, esta sería la parte izquierda de la regla y esta sería la parte derecha, ¿no? La mitad izquierda y la mitad derecha. Distinción lo podemos reducir así como lo hizo su compañero con la H, decir 2, no me importa si es la izquierda o la derecha, hago 2 con la mitad de la regla, ¿no? Sin hacer distinción. Y si me concentro en la altura, pues simplemente, para ambos casos, la altura va a irse restando 1, ¿no? Se va a ir creciendo de 1 en 1. Muy bien, ahora faltaría ver aquí quién sería D. La condición, porque ahora ya cambió. Antes era H y ahora todo está en términos de D. Entonces, ¿cómo debe ser D? ¿Todavía mayor es 0? Ok, menor o igual a 0 y mayor a 0. ¿Alguna otra propuesta? ¿No? Bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, yo quiero escribir H en términos de D. H, ¿cómo puedo escribir H en términos de D y cómo puedo escribir AD en términos de H? Vamos a regresar si quieren. Equivalencia. Vamos a regresar si quieren a este árbol. Este árbol nos puede ayudar. Miren, aquí teníamos a la izquierda, derecha y H, ¿no? Entonces, aquí tengo 2 a la 0 llamadas recursivas, 2 a la 1, 2 a la 2. Este 2, ¿a quién corresponde? Al número de llamadas recursivas. Sí, pero si lo relacionamos con D, esto es igual a 4, ¿no? Y 4 es mi D, ¿no? Y H. La altura. Entonces, sí. ¿Sale? De aquí podemos más o menos deducirlo. Entonces, ya sabemos que D va a ser igual a ¿quién? H menos 1. No, para 2 a la H. ¿Y quién sería H? Logaritmo de Logaritmo base 2 de 2 de D. D. Entonces, ahora sí, con estas desigualdades vamos a regresarnos aquí. Y ya sabemos que H va a ser igual a, aquí dijimos, H va a ser ¿cuánto? H era D al cuadrado o era al revés. A ver, déjame ver. A ver, vamos a regresarnos. H era logaritmo base 2 de D. de D. Entonces, logaritmo base 2 de D y D va a ser igual a 2, ¿no? 2 elevado al H. Entonces, ahora sí ya tenemos en términos de H, ya tenemos esta reducción, tenemos en términos de D, ya nada más nos hace falta esta. Entonces, sabemos que el caso base es cuando H es igual a 0. Entonces, si sabemos que caso base H es igual a 0, entonces, y sabemos que D es igual a 2 a la H, por lo tanto, D, para que sea caso base, debe ser 2 elevado a la 0, y esto es igual a 1, ¿no? Entonces, ahora sí, para que sea caso base es menor o igual a 1 o mayor a 1. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos estas dos opciones, en términos de H y en términos de D. Esto ya se repitió. Ok, ahora sí, vámonos con el árbol de recurrencia. Bueno, antes de empezar con el árbol de recurrencia, para esta que ya elaboraron, ¿qué complejidad cuando eliminaron la recurrencia, cómo les quedó su RDH sin recurrencia? 2 ¿Dos qué?
Que a mí me quedó al final me quedó, bueno, cambiando con los valores que usted le dio, nos daría 15 a las 2 D, no, a las 2, ¿Así? no, no, sería, no, sería 2, sería igual a 15 a la 2H menos 10. 15 a la 2 a la H. A ver No, otra vez. No, a ver, 15, otra vez. Ok, a ver. 15 15, 15 por 2 elevado a la H, por 30 2 a la H. elevado. Ok, ¿así? menos 10. Ok. ¿Alguien le quedó algo diferente? No exactamente igual, pero no recuerdo, pero sí, o sea, la complejidad es 2 a la N o a la H. Ok. Ok. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a resolver ambos por el árbol, tanto en términos de H como en términos de D. Entonces, vámonos con el árbol de recurrencia para el primero, ¿no? En términos de la altura de H, ¿no? De la línea. Muy bien, entonces tenemos esta expresión y con el árbol nos quedaría algo más o menos así, ¿no? Entonces nos quedaría R de H y manda a llamar a R de H menos 1 y vuelve a llamar a R de H menos 1. Hace nuevamente dos llamadas, R de H ahora menos 2, R de H menos 2 y vuelve a hacer dos llamadas de R de H menos 2, R de H menos 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a un R de H menos K, ¿no? Menos K. Esto aquí, y aquí voy a decir que se rompe la recursividad y después de esto vienen dos casos base para este nodo. Vienen dos casos base que sería ¿quién? R de quién. R de 0, ¿no? H menos K. Bueno, H No. menos K más 1. Exactamente. Muy bien. Y precisamente queremos que sea 0, ¿no? Porque queríamos que sea caso base. Muy bien, entonces tenemos K más 1. Y aquí vamos a tener 2 a la 0 llamadas recursivas, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la ¿qué? 2 a la K. 2 a la K. 2 a la Y K. luego, 2 a la K más 2 a 1. la K más 1. muy bien. Entonces, bueno, escribimos ahora sí ya la función sin recurrencia, me quedaría R de H es igual a los casos base que serían 2 a la K más 1 por las operaciones que implica cada caso base, que son 5, ¿no? Entonces sería la parte de los casos base, más la sumatoria, ¿no? Esta sumatoria, y bueno, todos estos casos me implican 10 operaciones, entonces serían 10 por la sumatoria de I igual a 0 hasta K, de 2 elevado a la I, ¿no? Ahora bien, yo sé que mi caso base, mis casos base van a ser cuando sea R de H menos K más 1 sea igual a R de 0 y esto me va a implicar 5 operaciones básicas, ¿no? Entonces, ok. Bueno, entonces vamos a despejar de aquí. Tenemos que H menos K más 1
es igual a 0 y por lo tanto H es igual a K más 1, pero lo que quiero obtener es K, ¿no? Entonces K es igual a H menos 1. De tal forma que pues, nos quedaría, en todo en términos de H, nos quedaría 2 elevado a la H menos 1 más 1 por 5 más 10 de I igual a 0 hasta H menos 1 de 2 elevado a la I. Entonces, esto sería igual a 2 a la H, ¿no? Estos se van. 2 a la H por 5 más 10 por 1 menos 2 elevado a la H sobre 1 menos 2. R de H sería igual a 2 a la H por 5 más 10 por 1 menos 2 a la H sobre menos 1. 2 a la H por 5 más 10 por 2 a la H menos 10, ¿no? Entonces, esto sería igual a 15 por 2 a la H menos 10. Sí, que es más o menos lo que tenían por aquí, ¿no? Lo que habían propuesto ustedes, ¿no? Exactamente. Eso es lo que propusieron. Sí. Y ya de manera general, despreciando este 15 y despreciando este menos 10, nos quedaría 2 al H. Efectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ya nos quedaría que R de H, si despreciamos al 15 y al menos 10, pertenece a Omicron de 2 al H. Muy bien. Entonces ya lo hicimos en términos de la altura. Ahora, ¿cómo nos quedaría en términos de el tamaño de la regla? En términos del tamaño de la regla, nos va a quedar algo, nos debe de quedar igual. En este caso sería RDD. Manda a llamar a R de medios, ¿no? De hecho, lo voy a escribir así, nada más por conveniencia. Voy a poner R de D sobre 2 a la 0, ¿no? No le afecta. R de D sobre 2 a la 1. R de D sobre 2 a la 1. R de D sobre 2 al cuadrado. Y bueno, aquí continuamos. Igual hasta llegar a un R de, lo hago K veces, entonces hasta acá. Y aquí se rompe la recursividad y vienen los casos base, ¿no? Que serían R de D sobre 2 a la K más 1 y R de D sobre 2 a la K más 1. Y bueno, entonces dijimos que aquí se rompe la recursividad. Aquí tendríamos los casos base. Y tenemos de igual manera 2 a la 0 llamadas en el primer nivel, 2 a la 1, 2 a la 2, que va a ir correspondiendo al exponente, ¿no? Entonces aquí tendríamos de igual manera 2 a la K y 2 a la K más 1, ¿no? Muy bien, entonces nos quedaría que R de D es igual a, tengo 2 a la K más 1 bases, casos base, ¿no? Y cada uno de estos casos base me va a implicar 5 operaciones, ¿no? Más
cada uno de esos casos recursivos va a implicar 10 operaciones básicas y de nuevo tengo una sumatoria que va desde i igual a 0 hasta k de 2 elevado a la i. Aquí tengo mi caso base que sería r de d sobre 2 a la k más 1 y esto debe ser igual a r de d igual a 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso base. Por lo tanto, d sobre 2 a la k más 1 es igual a 1. D es igual a 2 a la k más 1. Y como quiero obtener el k, lo voy a sacar logaritmo base 2 de d es igual al logaritmo base 2 de 2 a la k más 1. Y por lo tanto, k más 1 es igual al logaritmo base 2 de d y k es igual a logaritmo base 2 de d menos 1. Sustituimos, ponemos todo en términos de d, entonces nos quedaría 2 elevado al logaritmo base 2 de d menos 1 más 1 por 5 más 10 de la sumatoria de i igual a 0 hasta k, que es logaritmo base 2 de d menos 1 de 2 elevado a la i. Entonces, tenemos que r de d es igual a, estos se me van, y esto te queda en d, ¿no? 2 elevado al logaritmo base 2 de d es d, ¿no? Entonces, de una vez lo vamos a escribir. Te quedaría d por 5, 5d, más 10 por 1 menos 2 elevado al logaritmo base 2 de d sobre 1 menos 2, ¿no? Y esto va a ser igual a 5d más 10 por 1 menos, otra vez esto se convierte en d, sobre menos 1, y nos quedan 5d más 10, así, 10d menos 10, ¿no? Entonces quedan 15d menos 10. Ok, bueno, así a primera vista, al parecer r de d es omicron de una lineal, ¿no? Entonces, ¿es lineal o es exponencial? Lineal, ¿no? Recursivamente es exponencial. Exponencial, por el árbol vemos que es exponencial, pero aquí me está haciendo lineal. Sí. Bueno, ¿qué pasa si ahora, pero yo sé que d es igual a 2 elevado a la h, ¿no? Exacto. Entonces, si hago un cambio de variable, me quedaría que r de d, bueno, hago el cambio de variable, ¿no? Me quedaría r de 2 es igual a 15 por 2 a la h menos 10, que es lo que me había quedado la vez pasada, ¿no? Bueno, en términos de h. Y me queda r de 2 pertenece a omicron. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí no parecía, ¿no? Parecía que fuera lineal, pero no era lineal. Lo que pasa es que la teníamos en términos de el tamaño de la regla, ¿no? Entonces, si hacemos la conversión, ahora sí ya corresponde el análisis que hicimos con el árbol, que el crecimiento de este árbol es exponencial, y sí corresponde, ¿no? Pero tendríamos que regresarlo a ponerlo en términos de h. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, maestro. ¿No? No. No. Muy bien. Bueno, entonces vámonos con el método de sustitución.
Método de sustitución en términos de h, en términos de la altura. Me quedaría R de h es igual a 10 más 2 R de h menos 1. Vamos a expandir R de h menos 1 y va a ser igual a 10 más 2 R de h menos 2. Lo sustituimos y nos queda R de h es igual a 10 más 2 por 10 más 2 R de h menos 2. Simplificamos y nos queda R de h es igual a 10 más 2 por 10 más 2 al cuadrado de R de h menos 2. Vamos a expandir ahora R de h menos 2. Y sería 10 más 2 R de h menos 3. Entonces nos queda R de h es igual a... Voy a escribir de diferente manera. Voy a poner 2 a la 0 por 10, ¿no? No le afecta, esto es 1. Más 2 a la 1 por 10 más 2 al cuadrado por todo lo que, por lo que la igualdad de R de h menos 2. 10 más 2 R de h menos 3. Y simplificando nos queda ahí 2 a la 0 por 10 más 2 a la 1 por 10 más 2 al cuadrado por 10 más 2 al cubo por R de h menos 3. Se dan cuenta, comienza 0, 1, 2 para estos términos que no acompañan a un término recursivo. 0, 1, 2, se detiene uno antes y después viene 3 para el término recursivo que corresponde tanto a la potencia como a lo que resta. Entonces, ahora sí ya podemos encontrar la regularidad para hacerlo k veces, de tal manera que me quedaría R, 2 a la 0 por 10 más a la 1 por 10 más así sucesivamente hasta ¿quién? 2 a la ¿qué? 2 a la K. 2 a la K. Y acá sería El caso base 2 a la K más 1. Sí. ok. Bueno, aquí no necesito el paréntesis. Aquí está. Muy bien. Entonces, ahora bien, vamos a simplificar un poquito esto. Esto lo voy a poner como una sumatoria. Entonces voy a poner R de H es igual a una sumatoria, bueno, a 10, ¿no? 10 por la sumatoria que va desde I igual a 0 hasta K, de 2 a la I, más el término que acompaña al término recursivo, que sería 2 a la K más 1 por R de H menos K más 1. Para romper la recursividad, a este término recursivo lo voy a denominar mi caso base. Entonces mi caso base va a ser R de H menos K más 1. Y este debe ser mi caso base para R de 0. Por lo tanto, me quedaría H menos K más 1 es igual a 0. H es igual a K más 1. Y K va a ser igual a H menos 1. Vamos a sustituir aquí y me quedaría R de H. En términos de esta expresión, en términos de H, me quedaría 10 de I igual a la 0 hasta acá, que es H menos 1 de 2 a la I, más 2 a la H menos 1
más 1 del caso base, y el caso base ya sé que implica 5 operaciones. Entonces, esto por 5 operaciones, ¿no? Y entonces nos quedaría la misma sumatoria, ¿no? 1 menos 2 elevado a la h sobre 1 menos 2 más, estos se van y me queda 2 a la h por 5, ¿no? Y bueno, ya sabemos que esto va a ser 10 por 2 a la h menos 10 más 2 a la h por 5. Sumamos estos y nos quedarían 15. ¿No? Que la misma expresión que ya habíamos encontrado en términos de h, que era Muy bien. Bueno, entonces vámonos ahora con la sustitución, pero en términos de D, del tamaño, ¿no? Sí. Y nos quedaría R de D es igual a 10 por 2 R de D sobre 2, ¿no? Y vamos a expandir este término. Y lo sustituimos. Vamos a simplificar. Aquí ya sé que es 2 a la 0 por 10 más 2 a la 1 por 10 más 2 al cuadrado por R de D sobre 2 al cuadrado, ¿no? Desde aquí ya podemos hacer la generalización. ¿Más quién? 2 a la ¿qué, muchachos? ¿A la K? A la K. 2 a la K, y aquí sería sobre 2 a la K más 1. Y vamos a reducirlo con la sumatoria. Aquí me faltó 2 a la K más 1. 2 a la K más 1 por R de D sobre 2 a la K más 1. Este lo hago mi caso base, entonces digo que D sobre 2 a la K más 1 debe ser el caso base, y por lo tanto aquí el caso base es D igual a 1. Y va a ser logaritmo base 2 de D es igual a K más 1, y K va a ser igual al logaritmo base 2 de D menos 1. Sustituimos y nos quedaría D es igual a 10 por la sumatoria de I igual a 0 hasta logaritmo base 2 de D menos 1 de 2 elevado a la I más 2 elevado al logaritmo base 2 de D
menos 1 más 1 de R de D elevado a la 2 al logaritmo de D menos 1 más 1. Muy bien, entonces nos queda R de D es igual a 10 de 1 menos 2 elevado al logaritmo base 2 de D de 1 menos 2 más, estos se van y me queda D nada más, D por R de... bueno, aquí ni siquiera necesito hacer la sustitución, ¿no? Vamos a simplificar. Aquí yo sé que esto me implica 5 operaciones básicas, ¿no? Entonces ya lo voy a de una vez sustituir todo esto por 5 y ya me quedarían el 5D. Y esto sería igual a 10 por, esto se me hace D, ¿no? Menos 10 más 5D serían 15D menos 10. R de D pertenece a Omicron de D, pero sé que D es igual a 2 a la H, por lo tanto R de D pertenece a Omicron de 2 a la H. ¿Sale? También lo puedo escribir así o así, sustituir ambos lados, o como ya sé que eso está en términos de esta expresión la puedo poner como, bueno, esta, ¿no? R de D y sustituir, ¿no? Ponerla en términos de H, 15 de 2 a la H menos 10. Cualquiera, ¿no? Cualquiera de esas es válida. Y R de D en términos de H nos quedará así, en términos de D nos queda así. Pero finalmente es una complejidad exponencial, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, vamos a ir por último con el método maestro. Vamos a tomar en cuenta el caso de que decrece la función, método maestro para funciones que decrecen, que es en términos de la altura, y tendríamos que identificar quién es, bueno, en este caso debes de identificar una f de n, como ahora nuestra variable es h, tendríamos que identificar una f de h, ¿no? ¿Quién es f de h? El 10, ¿no? 10. El 10. El 10 Sí. es mi f de h. ¿Y A? ¿Quién es A? 2. 2 es el número de llamadas. A es el número de llamadas y B es el número con el que decrece H. Por lo tanto, debemos identificar, hay dos casos, ¿no? Que el número de llamadas sea 1 o que el número de llamadas sea mayor a 1. En este caso, se cumple el caso 2, que es el número de llamadas es mayor a 1. Entonces, podemos escribir a R de N, lo podemos escribir como f de n, que es 10, f de n, que es 10, por a, que es 2, elevado, en este caso no es a la n, sino a la h sobre b, que es 1. Y, por lo tanto, r de h pertenece a Omicron de 10 por 2 a la h. Si despreciamos este 10, podemos despreciar esa constante y nos quedaría R de H pertenece a Omicron de 2 a la H. Ahí está. Y vámonos con el método maestro también, pero ahora para la función en términos del tamaño de la regla D, y que ahora podemos utilizar el método maestro, pero para funciones que dividen. Entonces, ¿quién sería? Bueno, ¿quién es A? 2.
2 es el número de llamadas, ¿no? Y B ¿Ya te vas a conectar, hijo? es el número que divide, ¿no? Al tamaño de la regla. Entonces, ya tenemos identificado A y B. Y por otro lado, el FDN, pues FDD, perdón, en este caso FDD sería 10, ¿no? Entonces, voy a decir que FDD se debe escribir como teta de esto, ¿no? Entonces es igual a N, bueno, en este caso no es N, porque mi variable ahora es D. Entonces sería D elevado a la K, ¿no? Por logaritmo elevado a la P de la variable que ahora es D. Y esto sabemos por la expresión que es igual a 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale K y cuánto vale P? Uno y 0. 1 y 0, sí. No. Sería 0 y 0, pero multiplicado por una constante de 10 o algo así. Sí. Aquí, por ejemplo, nos faltaría, lo ponen así, ¿no? Pero le podríamos poner aquí por una constante, ¿no? Una constante C1. Y la constante C1 sabemos que es 10. K es 0, esto es 0, para que se haga 1, 1, y nada más nos queda la constante C1 que es 10. Muy bien. Lo omiten, cuando ponen el método lo omiten, pero bueno, si queremos ser más específicos, lo podemos escribir así, ¿no? De hecho, lo podríamos complementar, y nos quedaría C, una constante, ¿no? Una constante C1 por N, así, ¿no? Sería lo mismo, no pasa nada más decir que C1 es una constante. Que pertenece al conjunto de los reales, ¿no? Vamos a suponer. Bueno, entonces ya tenemos esta expresión y ahora nada más nos falta decidir cuál es el caso. Para eso necesitamos obtener el logaritmo. Logaritmo base A de B, perdón, logaritmo base B de A, que sería igual al logaritmo base 2 de 2, ¿no? Que sería 1. Y bueno, K vale 0, logaritmo vale 1, y por lo tanto, logaritmo base 2 de 2 es mayor a la K, ¿no? Y se cumple esta condición. Logaritmo base 2 de 2 es mayor a K, que es 0. Entonces, vamos a utilizar esta expresión y digo que la regla en términos de D sin recurrencia pertenece a teta de n, pero ahora no es n, sino es d, elevado al logaritmo base 2 de 2, ¿no? Entonces, r de d pertenece a teta de d. Y sé que d es igual a 2 al h, y por lo tanto, r de d pertenece a teta de 2 al h, ¿no? Y para este caso que no completamos el árbol, que no completamos el árbol, sino que es todo completito, decimos que crece al mismo ritmo que una exponencial de 2 a la h. Pero también podemos utilizar la notación R de D omicron mayúscula de 2 a la h, ¿no? Porque ya sabemos que teta es igual, ¿no? Es decir, si yo tengo una función f de n que pertenece a omicron de
D de N. Bueno, no quiero que se confundan con esta D, voy a poner otra literal. Vamos a poner A y B. Si digo esto, entonces quiere decir que A de N va a crecer más despacio, puede crecer o más despacio o igual que B de N. Y si digo que A de N pertenece a teta de B de N, entonces digo que A de N crece al mismo ritmo, tiene la misma tasa de crecimiento que B de N. Ambos se cumplen, ¿no? Para este caso que estamos, que está el árbol completito, se cumple que crece igual que una 2 a la N, 2 a la H. Y también se cumple esta condición porque este es o es menor o igual. En este caso se cumple el igual. ¿Sale? Entonces Sí. podemos escribirlo de ambas maneras, con omicron mayúscula o lo que dice su compañero que es la big O, ¿no? Que también se conoce como big o con teta. En el caso de Fibonacci no. En el caso de Fibonacci sí necesitábamos estrictamente la omicron, porque no iba a crecer igual, iba a crecer más despacio, pero no igual, ¿vale? Porque nos faltaban noditos en el árbol. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a hoy no hay actividad. Nos vemos el viernes, el próximo viernes, mañana. De hecho, mañana vamos a ahondar, ahora sí ya. Con esto cerramos con este problema de Fibonacci y con regla. Con Fibonacci quería ejemplificar la parte de que no siempre vamos a tener árboles completitos, ¿no? Puede tener que tengan ramas de diferentes alturas. Entonces lo que se hace es hacer una aproximación a un árbol completo. Y su complejidad va a quedar en términos de omicron. Es decir, va a crecer más despacito que omicron. Y también quería cerrar con este último problema que es el de la regla. Con el caso de la regla tenemos, si recuerdan, teníamos una expresión de este tipo, ¿no? Entonces, sí. Lo que quería con esto ejemplificar era que habíamos en todas las clases anteriores visto solamente recurrencias que tenían una sola variable, pero podemos encontrarnos este tipo de recurrencias que tengan distintas variables. Entonces, la idea es tratar de escribirlas en en términos de una sola variable. Si no es posible, de hecho, después, cuando veamos notación asintótica, vamos a ver algunos ejemplos de la literatura donde la complejidad no va a quedar en términos de una sola variable, sino también la pueden expresar en términos de diferentes variables, ¿no? Es decir, f de A, B, C, la pueden escribir como en términos de una función micrón de una función en términos de A, B, C. También se puede, también es posible, o sea, no es estricto que siempre sea en términos de una sola variable, pero para simplificar el análisis con el método maestro, con el del árbol y con la sustitución, pues se sugiere tratar de encontrar una manera de reducirlo a una sola variable. Si no es posible, no pasa nada, ¿no? Pero sí, la idea es esa, ¿no? Tratar de reducirlo a una sola variable para simplificar el análisis. Entonces, que con esto ya vimos la mayoría de los casos que son posibles en el área de computación del tipo de recursividades que se pueden encontrar. Muy bien, entonces con esto cerramos el tema de recurrencias y el viernes abrimos el tema de notación asintótica. Ahora sí ya vamos, solamente hemos platicado de estas dos, pero son cinco notaciones las que pueden utilizar. 5 las notaciones, solamente hemos ahorita hasta el momento trabajado con 2 que son teta y omicron mayúscula, pero vamos a trabajar otras 3 más. Entonces, bueno, el próximo viernes vamos a hacer eso
Y de una vez les aviso, el viernes 4, el 4 de diciembre, es nuestro segundo examen. ¿Qué va a venir? Bueno, va a venir lo que alcancemos a ver hasta la próxima semana, o sea, hasta el jueves, ¿no? Lo que vamos a ver hasta el viernes de notación asintótica, vamos a continuar a lo mejor un par de clases más con notación asintótica. Entonces, eso es lo que veríamos para el examen, ¿no? Lo que comenzamos a ver después del primer examen. Y bueno, que sería que realmente creo que son recurrencias y notación asintótica es lo que vendría para nuestro segundo examen, ¿sí? Entonces, para que se vayan preparando. Entonces, a la hora de la clase, el próximo viernes 4 de diciembre es el examen. ¿Sale, muchachos? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No. ¿No? Muy bien, entonces No, nos está vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Gracias, Ok. igual. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.